Hay personas que dicen que uno nunca llega a conocer del todo a la persona que se tiene al lado, a tu pareja, a tu marido, a tu esposa, pero seamos sinceros, con el tiempo todo sale a la luz. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva a conocer a una persona? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿40? A Giselle le llevó 50 años conocer a su marido. Fue a través de una llamada telefónica. Era la policía. Giselle descubriría una verdad que cambiaría toda su vida, la vida de su familia, sus hijos, sus nietos, sus vecinos, el pueblo en el que vive e incluso la ciudad y el país. Se vería afectado por los hechos terribles que cometió su marido. Un día, Giselle recibió una llamada. Era su marido. La policía lo había detenido por sacarle fotos por debajo de las polleras a unas chicas que estaban en un supermercado. No era la primera vez que hacía algo como esto. Ya lo había hecho antes, pero Giselle no se había enterado, ya que la policía no había detenido a su marido en aquel entonces. Lo dejaron ir con una advertencia, ya que éste no tenía antecedentes. Pero con esta investigación se descubriría que no solo había rastros de su ADN en un caso de violación, sino que había abusado de su esposa, drogado con pastillas para dormir y además había reclutado a más de 70 hombres para violar. Cuando Giselle recibió el llamado de su esposo, no podía entender qué pasaba. Él le dijo que no sabía por qué había sacado esas fotos a las chicas. Quizás era porque estaba senil, que era la primera vez que lo hacía, que no lo iba a hacer más y más excusas de ese estilo. Y ella le creyó, aunque era un poco raro que la policía se quedara con el celular de su esposo y luego llegaran a su casa con una orden de allanamiento para llevarse la computadora. La policía le dijo que era algo rutinario y con el pasar de los meses todo seguía igual. 4 meses más tarde, la policía, un detective, llamó a Giselle y le pidió que fuera a la comisaría junto a su esposo. Luego de esperar por casi 1 hora, los detectives la hicieron pasar a un cuarto pequeño y comenzaron a hacerle preguntas sobre su marido. Luego de 50 años de casados, nadie conocía a Dominique tanto como Giselle, que ahora tenía 72 años. Ellos se habían conocido cuando ella tenía 18 años. Le preguntaron cómo era su vida social. Ella dijo que era una vida normal, que tenían amigos con los que se encontraban, iban a cenar, a comer juntos, lo normal. ¿Van a su casa? Sí, dijo ella. A veces van a mi casa, a veces nosotros los visitamos a ellos. Los detectives siguieron haciendo preguntas de ese estilo. Cómo era su rutina diaria, si dormía a la siesta, si tenía problemas de salud, etc. La verdad es que la salud de Giselle se había estado deteriorando mucho durante los últimos 10 años. Perdía la memoria, dormía siestas de varias horas. Su hija recuerda que una vez, mientras estaban haciendo videollamadas Giselle y sus nietos, ella comenzó a decir cosas sin sentido. Su hija Carolina le preguntó: «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué día es hoy?». Giselle no sabía qué responder. No sabía qué día era. Giselle y Dominique tienen 2 hijos varones y una hija mujer, Carolina. Todos están casados y tienen hijos. Los hijos de Giselle también estaban preocupados por su mamá, pero los médicos no encontraron nada malo en la salud de ella. Sospechaban Alzheimer, pero su diagnóstico era negativo. Incluso habían hecho 2 resonancias magnéticas porque sospechaban de algún tumor en el cerebro, pero no habían encontrado nada. Además de la pérdida de la memoria y de las siestas largas, también había bajado de peso. Sufría de infecciones urinarias constantemente y cada vez que se despertaba parecía que no había dormido nada. Una vez incluso le dijo a Dominique que, en modo de chiste: «¿Seguro que no me estás envenenando?». Y él lo tomó muy mal. Se enojó y le dijo que era incapaz de hacer algo así. Ahora Giselle estaba sentada frente a estos detectives y lo siguiente que le dijeron la dejó helada. «Madame Giselle, las fotos que les vamos a mostrar son muy impactantes.
En una foto estaba Giselle desnuda en su habitación y al lado de ella había un hombre extraño. En otra foto había otro hombre, en otra había otro. Había decenas de hombres extraños y en todas las fotos Giselle estaba desnuda y dormida, casi como inconsciente. Los detectives le informaron que su marido la drogaba con pastillas y también había facilitado para que casi 80 hombres extraños fueran a su casa e hicieran lo mismo. Encontraron todo documentado en un disco externo de Dominique, dentro de un archivo que tenía el nombre. Dentro había una carpeta para cada uno de los hombres que llevaba el nombre de ellos o alguna descripción como Chris el bombero o el periodista o David el negro. Todos los abusos habían sido filmados, habían cientos de videos y miles de fotos. Luego de la detención de Dominique, a los detectives les llevó casi 2 años en identificar a los violadores, hombres de entre 26 y 74 años. Al principio compilaron una lista de 11 nombres, contactos que Dominique había reclutado a través de Skype. Luego había contactos que había bloqueado de su celular, lo que los hizo sospechar. Finalmente encontraron a los demás en una página web para adultos. Analizaron llamadas telefónicas y utilizaron reconocimiento facial para identificar a los sospechosos. Los detectives contabilizaron unas 200 violaciones, la mayoría cometidas por Dominique y unas 90 por extraños. En la página web, Dominique incluso posteaba imágenes de los abusos para atraer a más personas, mientras decía cosas horribles de su esposa. La trataba de lo peor, decía que era una puta. Además, tenía ciertas reglas que todos tenían que acatar. No podían fumar, ni usar perfume. Esto era para que su mujer no se despertara por el olor. Además, debían sacarse la ropa antes de entrar a la habitación. Eso, en caso de que ella se despertara, no perdieran el tiempo buscando ropa y pudieran salir rápido del cuarto. Además, debían lavarse las manos con agua caliente o calentarlas en el radiador. Esto era para que no la tocaran con las manos frías y el cambio de temperatura la despertara. Además, luego Dominique se encargaba de limpiar a su esposa para que no quedaran rastros del hecho. Pero ¿quiénes son estos hombres? Todos los hombres son de un pueblo pequeño del sureste de Francia llamado Massin, que tiene una población de alrededor de 6.000 personas o de zonas cercanas. Las opiniones de los habitantes del pueblo son diversas y obvio hay algunos que intentan minimizar el hecho, diciendo la verdad es que aquí a nadie le importa nada o no es tan grave. También está lo que dijo el alcalde del pueblo: no mataron a nadie. Habría sido peor si Dominique Pelicot, hubiera matado a su esposa, pero eso no sucedió en este caso. Cuando hay niños involucrados o mujeres asesinadas, entonces es muy grave, porque no hay vuelta atrás. En este caso, la familia tendrá que reconstruirse. Será difícil, pero no están muertos. Estas palabras del alcalde han provocado mucho enojo en Francia. Las mujeres del pueblo están preocupadas ya que los nombres de los acusados fueron compartidos en redes sociales y 2 específicamente dijeron reconocer a 3 de ellos. Incluso saben que hay 30 hombres que no han sido identificados aún. Hay tensiones aquí porque la gente no sabe si puede confiar en sus vecinos. Uno se pregunta, ¿es uno de los 30? ¿Qué hace tu vecino a puertas cerradas? Los acusados varían no solo en edad, sino también en profesiones. Hay un bombero al que Dominique le permitió usar parte de su uniforme de bombero, ya que este era su morbo. Hay un enfermero, un carpintero, chofer de un camión, un periodista, al que se le encontró pornografía infantil. Otros 4 también tenían este tipo de contenido en su computadora. Todos los acusados en Francia tienen derecho a que se proteja su identidad, pero Giselle, como víctima, rechazó su derecho a la privacidad y optó por un juicio abierto.
lo que la convirtió en un símbolo de la resistencia entre las mujeres francesas y además anuló la privacidad que podrían llegar a tener sus victimarios. Ahora que el juicio se estaba llevando a cabo a puertas abiertas, se los puede ver a los acusados, los que están detenidos. Son casi 18, sentados en una sección especial con paredes de vidrio. El resto, los que no están detenidos, se sientan en la sala junto a los periodistas y el público. La mayoría de ellos intentan taparse la cara con mascarillas. Uno incluso se puso una capucha verde sobre la cara. Al declarar, muchos de los acusados dijeron que pensaban que estaban ayudando a una pareja de ancianos a cumplir sus fantasías. Algunos dijeron que no habían violado a la víctima, ya que ella se hacía la dormida, pero en los videos se los escucha susurrando y decir, «¡Wow! No se despierta, ni con esto». Y a Dominique responder, «¿Viste? Lo he hecho cientos de veces y nunca se ha despertado». Uno de los hombres dijo que no podía ser violado ya que su marido estaba ahí y él había dado el consentimiento, como si la mujer fuera propiedad del hombre y con su palabra bastara. Cuando algo trágico ocurre en tu vida, el cerebro tiende a funcionar de manera desorganizada. Su circuito del miedo se activa y la corteza prefrontal comienza a funcionar con menor eficacia. Imágenes aleatorias suelen quedar grabadas en nuestro cerebro y es difícil explicar por qué. Caroline Darien, que es un nombre ficticio, es la hija de Giselle y Dominique. Y recuerda muy bien ese día en el que su vida cambió. Era el 2 de noviembre del 2020 y su madre la llamó por teléfono y le dijo, «He pasado todo el día en la comisaría. Tu padre me dio para violar con desconocidos. He tenido que ver todas las fotos». Caroline dijo ante el tribunal, «Hay un antes y un después en ese momento. Tenía la imagen del hombre que creía conocer, cariñoso, sano, considerado, demostrativo, en quien nunca detecté un gesto inapropiado. Me golpeó como un verdadero cataclismo». Caroline dijo que recuerda el reloj del microondas y eran las 20:25. Su vida cambiaría para siempre a las 20:25. Luego del primer shock, llamó a sus hermanos. Dijo que no sabían qué hacer, se sentían indefensos. Al día siguiente de que su madre le dijera lo que había hecho su padre, la policía le informaría algo peor. Caroline lo describe en su libro Dejé de llamarte papá. Los detectives le mostraron una foto. ¿Reconoce a la mujer en la foto? En esta se podía ver a una mujer en posición fetal. Parecía dormida. «No la conozco, no sé quién es. No soy yo», dijo Caroline rápidamente. «No soy yo». Los detectives le dieron otra foto. Era la misma mujer. «No sé quién es», repitió Caroline. La mujer estaba acostada boca abajo. Tenía puesta lencería que Caroline no usaba. Nunca había siquiera comprado ese tipo de lencería. «Fíjese en la marca de nacimiento que tiene la mujer en la nalga». «¿No tiene usted una marca así?», le dijeron los detectives con pesadumbre. Caroline miró la fotografía nuevamente. No podía ser ella. No podía ser. Pero sí, era ella. Su padre la había drogado. Ella no recordaba nada, ni esa ropa que tenía puesta. Nada. Giselle y Caroline no fueron las únicas víctimas de Dominique. La esposa de uno de los hijos de Dominique recuerda muy bien que estaban pasando el día juntos todas las familias en la casa de sus suegros. Luego del almuerzo, ella pasó por la oficina para ir al baño y lo vio a Dominique, que estaba masturbando con la puerta abierta y de frente, como si quisiera que lo vieran, como si quisiera que alguien lo viera haciendo eso. Cuando se lo contó a su marido, espantada, él le dijo que seguramente su padre se había olvidado de cerrar la puerta. La esposa del otro hijo recuerda un día en el que estaba amamantando a su bebé recién nacido y vio la mirada lasciva de Dominique. Dijo que después de ese día nunca amamantó a su hijo frente a nadie.
Además, los detectives encontraron fotos de ella cambiándose de ropa y desnuda en la página web, con descripciones que decían: mi nuera la... Dominique también tenía fotos donde se podía ver su miembro encima del bikini de su nuera. Los sobrinos de Dominique contaron que cuando eran chicos, Dominique les llevaba juguetes y les decía que se los daría si ellos se sacaban la ropa. Dominique negó estas acusaciones en el tribunal y dijo que era incapaz de hacer algo así, pero ¿quién puede creer una palabra que sale de la boca inmunda del viejo degenerado, no? O sea, yo no. Además está la esposa de uno de los acusados. Este hombre, siguiendo los pasos de Dominique, también ofrecía a su mujer. La primera vez que Dominique fue a la casa de ellos, la mujer de este hombre no estaba dormida. Se estaba haciendo la dormida, ya que sospechaba de su esposo, que insistía tanto en que bebiera el jugo que le ofrecía, que ella lo tiró. Cuando estaba en la cama, podía escuchar a su esposo susurrando con otro hombre, y luego escuchó que entraban a su cuarto. Ella inmediatamente prendió la luz y gritó: ¿qué es lo que está pasando? Dominique salió corriendo. Luego escribió en la página web contando todo lo que había pasado. Dijo: este hombre ha puesto en peligro todo lo que hemos logrado al no saber a su mujer. Pero un tiempo más tarde habían repetido el plan y en este caso sí habían logrado abusar de la mujer. Ella fue comunicada de esto por los detectives, pero decidió no presentar cargos ni contra su marido ni contra Dominique. De todos los hombres con los que Dominique se contactó en la página web, solo 2 lo rechazaron, pero de estos 2, ninguno lo denunció, lo que me lleva a hablar del próximo tema. ¿Qué pasa con la indiferencia de los hombres? El hijo de Dominique minimizó el hecho de que su padre se masturbó frente a su esposa cuando ésta le contó lo que había visto, pensando que era un error de un pobre anciano. O el alcalde de Mazán diciendo que al menos Dominique no había matado a su mujer. ¿Y qué pasa con los hombres que salen en las redes con el hashtag no todos los hombres? Sí, es cierto, no todos los hombres son violentos. Pero si solo nos basamos en este caso, la mayoría lo son. La mayoría sí lo son. Y los que no lo fueron tampoco hicieron nada para denunciarlo. ¿Por qué cuando suceden estos casos terribles en contra de la mujer, los hombres sienten la necesidad de decir que no todos los hombres son malos? Esto me recuerda cuando a comienzos de la pandemia acá en China, muchas personas de la comunidad africana salieron a denunciar que los dueños de los departamentos donde vivían les habían rescindido el contrato muy repentinamente y no conseguían dónde vivir porque nadie les quería alquilar. En los grupos no faltaba ese tipo que decía: yo vivo en esa zona y no he tenido ningún problema. O cuando a alguien le roban, nunca falta ese tipo que dice: yo siempre camino por ahí y nunca me ha pasado nada. ¿No se dan cuenta en la posición de privilegio de hombres blancos de la que hablan? ¿Por qué no cierran el... Cállate la boca, no digas nada, no hables? A todos los hombres que salen a decir no todos los hombres, me gustaría decirles: nadie los está acusando. ¿Por qué sienten la necesidad de defenderse? ¿O qué? ¿Tienen cola de paja? Por otro lado, una campaña que se está llevando a cabo en Francia es la que comenzó Caroline Darien luego de la publicación de su libro y desde que creó la asociación Mentos Paz para parar con el sometimiento químico. Esta campaña tiene como fin una mejor atención de las víctimas y la formación a los profesionales de la salud, además de educar sobre lo que es el sometimiento químico. La sumisión química es administrar sustancias químicas a una persona sin su consentimiento para abusar de ella. Por lo general suelen ser conocidos los que lo hacen: tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Y cómo uno se da cuenta de que ha sido víctima de sumisión química? Estos siguientes pasos que les voy a leer pueden ser signos de que has sufrido de sumisión química. Si apareces en un sitio que no conoces o sin saber cómo has llegado. Te falta ropa o llevas la ropa mal puesta.
Te explican que te comportaste de una manera que no es habitual para vos. Sentirse mal, con mucha resaca, sin haber tomado mucho alcohol. O sentirse más cansada de lo habitual, cuando no recuerdas todo lo que pasó. O cuando sientes dolor en la zona genital. En casos de que esto ocurra, es mejor llamar a la policía. El 2 de noviembre, la vida de Giselle cambió para siempre al enterarse del horror al que su marido la había sometido. Pero eso no fue lo peor. Poco tiempo después, Giselle se enteró de que uno de los acusados era HIV positivo. Giselle fue al médico inmediatamente y se hizo una serie de estudios. Los resultados volvieron negativos, pero salió positivo en 3 enfermedades de transmisión sexual. Dominique no permitía que los hombres que abusaban de su mujer usaran preservativos. Giselle además descubrió que su marido había pedido muchos préstamos a su nombre y ahora ella está metida en una montaña de deudas. En un momento incluso sufrió una gran crisis y tuvo que ser hospitalizada. Y los médicos le dijeron que si se quería mejorar debía tomar las mismas drogas que su marido le había dado, para de a poco ir bajando la dosis y así terminar con el síndrome de abstinencia. Al principio ella se negó, pero como los médicos no le daban el alta, no tuvo más remedio que aceptar. Imaginen lo que está pasando a esa mujer. Esta basura humana no solamente arruinó la vida de su esposa, la persona a la que debería haber protegido, sino que también la de sus hijos y sus nietos, ya que aunque no fueron afectados directamente, es imposible pensar que no van a ser indirectamente afectados por el trauma que su madre y su abuela están sufriendo. El juicio que se está llevando a cabo ahora va a durar hasta diciembre y seguramente va a salir más información a la luz en estos meses, pero esto es todo lo que se sabe hasta ahora. Espero que les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios y su like si les gustó y yo los voy a estar leyendo y nos vemos en la próxima. Adiós.